Están bien feos, no se lo han ganado. Este, sí, 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 ya sabes que se graba la clase esta. No acostumbro grabar la clase porque jala un buen de ancho de banda, mano. No, ¿Sale? Y, yo grabo la clase, siempre las grabo. ¿qué te puedo decir? Bueno, si tú la grabas, vas, órale. Y ya ven que yo me conecto por mi banda, ¿no? Entonces me gasto un buen de megas cuando grabo las clases, pero en esta ocasión, pues sí, sí, sí las estoy grabando las clases, ¿no? Entonces, si tú me haces el paro, Isaac, estaría súper chido, ¿vale? Va. Pues vamos a comenzar, muchachos, vamos a empezar a hablar ya acerca del compilador, acerca de ya vimos qué onda con los autómatas y vamos a ver el por qué. Resulta ser que eh, los compiladores y resulta ser que los compiladores, muchachos, pues está dividido en partes. Bien, déjenme abrir la presentación que vamos a ver el día de hoy y ahorita les empiezo a escribir ahí, les explico cómo está lo de los compiladores. Pero se vio o se está viendo ahorita la parte de autómatas, ¿sí? Porque el compilador precisamente tiene autómatas, ¿sí? Los analizadores son autómatas. Si estamos, todos los analizadores son autómatas. Entonces, por eso es importante ver esta sección, ¿sale? Bien, entonces, muchachos, bueno, ya les comparto la pantalla para que veamos ya la presentación. Listo, ahí está. ¿Va? Perfecto. Listo. Bien, vamos a comenzar viendo lo que es el análisis léxico y el sintáctico, ¿sí? Bien, esta es la primera parte ya de la cuestión de los compiladores. Eh, Se llama la materia lenguajes y autómatas. ¿Por qué? Porque se llama lenguajes porque vamos a ver qué onda con los lenguajes de programación, o sea, cómo es que se diseñan, cómo es que es la estructura del diseño del lenguaje. Y por otro lado, pues los autómatas que son los que revisan que estos lenguajes funcionen. ¿Sí? Bien. Entonces, un compilador, déjenme aquí pintar. Bien. Ahí está. Listo. Bien. El proceso de compilación más o menos es así para que lo vayamos entendiendo. ¿Sí? Nosotros vamos a tener un programa fuente, ¿no? Aquí, vamos a ponerle aquí, programa fuente. El programa fuente no es otra cosa más que el texto que nosotros hacemos cuando lo programamos, ¿sí? Pero también tenemos que entender que este texto que hacemos cuando lo programamos, al final este es un archivo TXT, ¿están de acuerdo? Es un archivo de texto, ¿sale? Y adentro que tiene el código. El código que nosotros hicimos del programa, ¿no? Toda la codificación del programa está aquí, ¿ok? Ese programa no sirve para nada si no lo compilamos, ¿sale? Si no hacemos el proceso de compilación, entonces este código fuente entra en una caja negra, vamos a decirles, ¿sí? Que se llama compilador. ¿Sale? Que a veces lo único que nosotros sabemos del compilador es que compila, y así, compila, pues sí que hace, compila. Realmente, ¿qué es lo que hace un compilador? Un compilador tiene adentro, está dividido por pasos, o está dividido por secciones. Bien, la primera lección se llama, todos son analizadores.
Todos van a ser analizadores, pero de diferentes cosas. Y el primero es analizador léxico, ¿ok? O lexicográfico, que le llamamos. Este es el primer analizador. Este es el primer analizador, o sea, y cada uno tiene su función, que es lo que vamos haciendo en estas clases. Cada analizador tiene su función. Les platico rápidamente, ¿no? Porque ahorita lo vamos a ver en la clase. Lo primero que hace es toma o lee el programa fuente y va leyendo línea por línea, por línea, por línea de código hasta llegar al final. Y revisa que el lenguaje sea correcto, ¿sale? Léxico, pues no le suena algo. ¿Léxico es de qué? Cuando dicen, es que te falta léxico, es que tu léxico te falla. Están hablando de la cantidad de palabras o de la manera en la que hablas, o sea, tu lenguaje. Bueno, pues entonces el analizador léxico o lexicográfico analiza el lenguaje, analiza que todo el lenguaje que estamos poniendo sea correcto, ¿sale? Ojo, no la estructura, que quede claro, no la estructura del lenguaje. Si estamos, no la estructura. La estructura sería la sintaxis de cómo la armamos. Analiza nada más que el lenguaje sea correcto. Nada más que el lenguaje sea lo correcto. ¿Sale? Bien. ¿Y qué analiza, por ejemplo? Bueno, en esta parte va a ser el análisis, esta parte va a ser el análisis de, por ejemplo, del que recuerden que estamos diciendo, por ejemplo, que el lenguaje, ¿se acuerdan? Este es el símbolo del abecedario o el lenguaje que voy a usar, ¿sí? Que el conjunto de todos los caracteres de mi lenguaje sean correctos. Por ejemplo, si yo definí la A, la B, la C como mi lenguaje original y de pronto aparece aquí una ñ, este es un lenguaje incorrecto, ¿están de acuerdo? Mi lenguaje original es ABC. Por lo tanto, el analizador lexicográfico te mandaría un error porque encontró caracteres, símbolos, signos que no son válidos en el lenguaje. ¿Sí? ¿Sí van captando? Ok. Una vez bueno, no nada más checa eso el analizador, hace otras funciones que vamos a ver ahorita en la clase. Una vez que el analizador lo checa el lexicográfico, entonces pasa al analizador sintáctico. Este analizador, como su nombre dice, va a verificar que la estructura de nuestro lenguaje sea correcta, ¿sale? Que la estructura del lenguaje sea correcta. O sea, por ejemplo, yo no puedo decir en español, por ejemplo, no puedo decir rojo, Pedro, carro, maneja rápido. ¿Están de acuerdo? O sea, no puedo decir eso, rojo, Pedro maneja carro rápido, ¿sale? Entonces, ¿por qué está mal estructurada? Todas son palabras aceptadas en el léxico, todas son palabras reales, todas existen. Así es que el léxico las daría por buena. Pero en el sintáctico, en el enlazador sintáctico, no, porque la estructura es incorrecta. ¿Sí? La estructura del armado es incorrecto. Por eso cuando armamos una sentencia de programación mal, nos marca un error de sintaxis. ¿Sí? Voy a poner un error de sintaxis, por ejemplo. Si yo digo que a X le asigne, ¿sale? Por ejemplo, la misma X más 5, por ejemplo, punto y coma, es una sintaxis correcta de asignación. ¿Están de acuerdo? Esta sintaxis es correcta. ¿Por qué? Porque siempre usamos variable
o constante, operador matemático y una variable o constante y al final punto y coma. Esa es la descripción. Esta sería la descripción de una asignación. ¿Sale? Y aquí tendríamos el símbolo de igual que me dice que es la asignación. ¿Ok? Esta sintaxis es correcta. De tal forma entonces que si yo pongo entonces así, x más 5 igual a x punto y coma, es incorrecto, ¿están de acuerdo? Porque no cumple la descripción de la asignación, donde dice que solo puede ir del lado izquierdo una variable, después del signo igual, que va a ser la asignación, y después de esto puede ir una variable o constante, porque puede ser un número o una variable, un operador matemático para hacer una asignación que puede hacerse, que es más, menos, por, entre, etcétera, y después puede ir otra variable, otra constante, y así sucesivamente, hasta los niveles que estén definidos. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, este no cumple con ese requisito porque tengo variable, palomita, pero después no tengo símbolo de igual, tacha, después, no, ya con eso ya, entonces este es un error de sintaxis, ¿no? Estoy usando el lenguaje correcto, pero estructurado de manera incorrecta. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace el analizador sintáctico? A grandes rasgos, lo que hace es que verifica todas las reglas de estructura de nuestro lenguaje. ¿Ok? Luego, una vez que ya pasa de manera correcta, vamos con el analizador, siguiente analizador, que es el analizador de gramatical. Analizador gramático, no analizador gramático. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Bueno, verifica que la gramática de, de nuestro programa esté correcta. ¿Qué quiere decir la gramática? Bien, hay cosas que no podemos hacer cuando hablamos. Hay cosas que no podemos hacer y una de ellas pues, la checa la sintaxis, pero por ejemplo, yo puedo utilizar las palabras que dije hace rato. Eh, rojo, Pedro, carro, maneja, rápido. ¿Sale? Entonces, la sintaxis dice que primero va el sujeto, luego el verbo, luego el predicado, etcétera. Entonces sería Pedro, que es el sujeto, luego el verbo, sí, maneja, sí, pero también tenemos otro verbo que es rápido, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces ahí tenemos que encontrar cuál es el verbo que le corresponde. Entonces sería maneja rápido el carro rojo, ¿sí? Si estamos, entonces estamos armando una frase ya con toda la estructura. La gramática checa que usemos algunas cosas de estructura de manera correcta. Por ejemplo, si se repite la variable, por ejemplo, si yo declaro que x es de tipo entero, ahí está, entero, entonces, si yo digo que a x le asigne una división, por ejemplo, x, so, x sobre 5, ¿sale? X sobre 5. La sintaxis es el léxico, el lenguaje es correcto porque estamos usando puros caracteres válidos. La sintaxis es correcta porque es correcto, es variable, variable, operador, variable o constante, punto y coma final. Listo, es correcta. Pero la gramática es incorrecta. ¿Por qué?
porque el resultado de esta operación normalmente me va a dar un número real. Entonces yo debía haber declarado X como flotante, como un float. ¿Están de acuerdo? La división normalmente me va a dar un número real. ¿Qué es un número real? Aquel que tiene punto decimal. ¿Sale? Entonces, ese sería un error de sintaxis, un error de gramática, por ejemplo, cuando la operación no es congruente con la declaración, por ejemplo. ¿Sale? Cada uno de estos casos y cada una de estas cosas los vamos a ir viendo por separado, ¿no? Ahorita estoy dando a grandes rasgos cómo funciona, ¿va? Ok. Una vez que el léxico, que la gramática, que la sintaxis y la gramática son correctas, el proceso de compilación termina, ¿sale? Y vamos a otro proceso que también lo hace el compilador, pero lo voy a meter así como punteadito, porque este proceso es parte del compilador, pero no es el compilador en sí, el compilador solamente son los analizadores. ¿Ya estamos? Entonces, una vez que ya hacemos todo esto, entonces pasamos a una parte que se llama código intermedio. Qué difícil es hacer la D. Código intermedio. ¿Sale? Este código intermedio, en pocas palabras, lo que está haciendo es traduciendo nuestro programa fuente, que ya fue revisado, que sí funciona, que el lenguaje sí existe, que ya fue revisado, que la sintaxis es correcta y que la gramática es correcta, la estamos pasando a un lenguaje entendible por la máquina, que normalmente es ensamblador. ¿Listo? Lo estamos pasando al lenguaje máquina. Y todo el mundo piensa, lenguaje máquina ya está en binario. No, esta parte está en ensamblador. ¿Sale? O sea, transcribe o, o todos los instrucciones a ensamblador. También lo hace el mismo compilador porque tiene los aditamentos adecuados para hacer la generación de código intermedio. Esta parte se llama aquí generación de código intermedio. ¿Sale? Y una vez que ya generó el código intermedio, entonces ahora sí ya lo pasa al programa objeto. A un programa OBJ, un programa objeto. El programa objeto ya puede ser ejecutado. ¿Sí estamos? El programa objeto ya puede ser ejecutado y efectivamente el programa objeto ya estamos hablando de binario. Ya está en unos y ceros, ya está en un lenguaje que puede la máquina ejecutar de manera sencilla. ¿Vale? Ok. Hasta aquí entendimos todos, vamos bien, todos estamos en el mismo canal. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces todos estamos en el mismo canal, perfecto. ¿Va? Y ya, aquí acaba el proceso de compilación. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Sale? Bien. Ahora, el proceso de compilación puede ir más allá y lo voy a poner aquí abajo, así lo voy a poner aquí, y puede ir más allá y generar un programa.exe. Un programa.exe. O un programa.com. O un programa.com, que ya es un programa ejecutable. ¿Qué es un exe? ¿Qué es un .com?
un punto exe, un punto com no es otra cosa más que un programa objeto más las variables del sistema. Estas variables del sistema son las variables del entorno en el cual el programa va a trabajar. De tal forma entonces que cuando lo juntas, entonces transformas todo a un programa ejecutable que ya es un exe o un punto .com, ¿sí? Se llama linkeo. Ese es un linkeo del punto objeto con las variables del entorno, que son las variables del sistema, y con ese linkeo que hemos hecho o que estamos haciendo, estamos creando este programa. Nada más recuérdenme, muchachos, yo les di arquitectura, ¿no? Y les enseñé algo de ensamblador, o a ustedes no les di. ¿No se acuerdan? No me acuerdo yo. Pues si les he dado un chorro de materias, no me acuerdo si les di o no les di. Sí, sí les di, Rubén. Perfecto. Ah, ok. Entonces, y sí vimos ensamblador entonces. Ok. ¿Se acuerdan cuando así que con ensamblador, el cuatripasado es cierto, tienes toda la razón del mundo, sí. Eh, ¿Se acuerdan, muchachos, que cuando nosotros tecleábamos el programa y tecleábamos el fuente, obvio, con puro código de, pues ya de ensamblador, y luego ese código de ensamblador pasaba por un proceso? Bien, este código nosotros no lo podíamos hacer en un emulador porque estábamos haciendo este paso directo. Este paso aquí, este paso que estoy aquí poniendo, nosotros estábamos haciendo aquí. Nosotros ya no estábamos haciendo esto, código fuente, un programa de alto nivel, etcétera, etcétera. Estábamos haciendo el código intermedio. Estábamos haciendo el programa directo en ensamblador. Pero luego para poder hacer el programa directo en ensamblador teníamos que hacer una serie de pasos para poder ensamblarlo. ¿Se acuerdan? Que teníamos que hacer el ensamblado y que no sé cuánto, etcétera, etcétera. Si el ensamblado salía mal, el programa ya no corría. ¿Se acuerdan? Bueno, lo que estábamos haciendo realmente es pasándolo a objeto, y de objeto le estábamos sumando las variables del sistema, que era el ensamblado, ¿sale? Para crear un punto .com, un archivo ejecutable, ¿sale? Y creamos un archivo .com que cuando tú le dabas el nombre del archivo se ejecutaba, ¿ok? Entonces, eso es esta sección de aquí, ya la hicimos cuando les enseñé ensamblador, ¿va? ¿Sí? Entonces, muchachos, bien, entonces, creo que entonces es más fácil entender ya el concepto, ¿no? Sí, todo esto, pero a veces, ¿qué es lo que sucede? Que tú abres por ejemplo, no sé, abres eh, no sé, C++, abres el dev, por ejemplo, tu IDE para programar, el dev, por ejemplo, C++, y pues te proporciona una parte para que metas código, le mandas a compilar y él se encarga de hacer esta compilación, se encarga de hacer el código intermedio y lo corre en el ambiente del dev. Pero cuando ya no lo quieres en el ambiente del dev y lo quieres convertir, puedes convertirlo a un programa .exe. Igual sucede con Eclipse o con otros IDEs de programación, en el cual hacemos exactamente lo mismo. Metemos un código fuente y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Hacemos todo el rol, ¿sí? Hasta poder tener un programa ejecutable. Muchas veces, por cuestiones de la escuela, no llegamos aquí a hacer un programa exe.com, simplemente lo dejamos como objeto aquí. Y para ejecutar ese programa, pues necesitamos abrir el IDE con el que fue creado, ¿ok? Porque ese IDE proporciona estas variables, el ensamblado, el linkeo, ¿se acuerdan?
¿Sí? ¿Se acuerdan de ese paso, del último paso en el que lo convertíamos en .com? Bueno, en ensamblador, bueno, aquí también, pues vamos a hacer ese famoso último paso. Y a veces no lo hacemos, lo dejamos aquí en objeto y ya. Y bueno, cuando queremos ejecutarlo, abrimos el IDE para trabajar y ya, con eso los ejecutamos, ¿ok? ¿Vale? Pero el proceso final llega hasta acá, hasta crear un exe o un .com. Esa es la idea, ¿sale? Crear programas ejecutables que ya no necesiten de que abras tu programa Eclipse o tu C Sharp o tu Dev C++ o no sé, lo que vayas a usar, ¿sí? De lenguaje de programación de alto nivel para poderlo, poderlo manipular, ¿ok? ¿Sale? Todo esto que estamos viendo es el proceso de compilación. Eso es lo que hace un compilador, ¿sí? Tú haces tu código fuente, que lo puedes hacer en el mismo, en la misma, en tu mismo programa que estás usando para programar, o lo puedes hacer en un archivo de notas, en un TXT, lo puedes hacer sin ningún problema, ¿sí? Lo haces en un archivo de notas, lo abres con tu programa, con tu compilador, precisamente con tu programa lo abres, lo carga y lo primero que hace es revisa que todo el léxico, o sea, que todos los caracteres, que todas las letras, símbolos, números, etcétera, sean válidos. Una vez que ya ve que sean válidos, verifica la sintaxis. Si la sintaxis es correcta, verifica la gramática. ¿Sale? Y ya. Genera el código intermedio, genera el punto objeto y ya lo puedes ejecutar. ¿Sale? Listo. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien, muchachos? ¿Sí? A ver, analícenlo, chequenlo. Bien, al parecer todo bien, nadie tiene dudas, todos estamos en el mismo canal. Perfecto, ¿no? Entonces continuamos, ¿no? Va. Ok. Entonces, bien, vamos a ver entonces qué es cuál es la función del analizador léxico, que es lo que ya vamos a empezar a ver, el primer analizador, ¿sí? Dice que el analizador léxico es la primera fase del compilador, ¿sí? Su principal función consiste en leer caracteres, entonces aquí ha usado, su principal función consiste en leer los caracteres de entrada y elaborar como salida una secuencia de componentes léxicos que utiliza el analizador sintáctico para hacer su análisis. Entonces, ¿sí? Lo primero que va a hacer o lo primero que vamos a trabajar es esta parte, ¿no? Checar que todos los caracteres sean correctos y crear una secuencia para que el sintáctico pueda hacerlo. Todavía no voy a explicar muy bien para que no quemar la clase un poco porque se faltan por la parte que viene abajo, ¿no? Entonces ahorita lo voy a explicar en la parte que viene abajo. En algunas ocasiones los analizadores léxicos dividen en una cascada de dos fases. La primera se llama examen, en donde checa que nada más todo existe. Y la segunda se llama análisis léxico. El examinador se encarga de realizar tres tareas sencillas. Ahora sí, y estos sí son los que vamos a ver. Mientras el analizador léxico es el que realiza las operaciones complejas. ¿Cuáles son estas tres tareas? Dice, hay varias razones para dividir la fase del análisis de la compilación en análisis léxico y en análisis sintáctico. ¿Sale? Dice, un diseño sencillo es quizás la consideración más importante, separar el análisis léxico del análisis sintáctico. Ojo, no se confunda.
porque luego quieren ver si funciona o no funciona, si está trabajando o no está trabajando la sintaxis. No, todavía no. Vamos a empezar por cuestiones básicas. Dice, a menudo permite simplificar una u otra de dichas fases, ¿sí? La mejor eficiencia de un compilador, dice, se mejora la eficiencia de un compilador de la siguiente forma, dice, un analizador léxico independiente permite construir un procesador especializado y potencialmente más eficiente para esta función. Gran parte del tiempo se consume en leer programas fuentes y dividirlo en componentes léxicos. Ojo, y dividirlo en componentes léxicos. Con técnicas especializadas de manejo de buffer para su lectura de caracteres de entrada y procesamiento de componentes léxicos. Dice, se puede mejorar significativamente el rendimiento del compilador. ¿Ok? Dice, se mejora la transportabilidad del compilador, las, las peculiaridades del alfabeto de entrada y otras anomalías propias de los dispositivos pueden limitarse en el analizador léxico. Bueno, esto es más que nada por qué dividirlo en léxico y sintáctico. ¿Ok? Bien. Bueno, muchachos, aquí ya me está mandando el error de los famosos 5 minutos, que ya es hora. ¿Sale? Eh, pero, ¿a dónde estamos aquí? A ver, espérenme. Dejen de tener el uso compartido. Listo, ya regresé con ustedes, muchachos. ¿Sale? Bien. Eh, Les paso el link. Ahorita vamos a salirnos y nos volvemos a conectar. Y ahorita les paso el nuevo link, ¿sale? Para continuar con la clase. ¿Va? Sale pues.
ahorita esto de los aspectos, vimos los componentes y patrones del. Ahorita vamos a ver esto, ¿no? Dice, cuando se menciona el análisis sintáctico en términos de componentes léxicos, estamos hablando de unos componentes que se llaman token. ¿Los token qué son? Los tokens no son otra cosa más que dividir las instrucciones que nosotros estamos usando en palabras completas o en secciones completas. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo aquí. Yo tengo la variable nom de nombre, la variable nom, ¿ok? Igual a x más w punto y coma, ¿ok? X más w punto y coma, ¿sale? Entonces, cuando se crea los tokens, ¿sí? Son patrones o lexemas que se emplean como con significados específicos. Entonces, ¿qué es un token? Analiza carácter por carácter para ver primero si existen en el lenguaje, si están definidos en el lenguaje. Y después hace otros procedimientos y crea los tokens. Los tokens que son, empieza y detecta que todo esto es una variable, ¿sale? Detecta que todo esto viene junto. Y luego detecta que esta sección de aquí es una asignación. Luego viene y detecta que esta es una variable porque la parte de arriba es un operador lógico. Y vuelve a detectar que esta es una variable porque la parte de aquí es fin de línea, ¿no? Entonces, dependiendo la programación que tú hayas hecho de tus variables y de tu lenguaje, entonces ella va detectando hasta dónde se van terminando las variables, cuáles son asignaciones, operadores, fines de línea, etcétera, etcétera, y va detectando. Y cada uno de estos, cada uno es un token. Este es el token. Este es un token. Pero este también es un token, este es otro token, este es otro, este es otro. Cada uno son tokens y los va dividiendo en diferentes tokens. No importa qué tan largo, qué tan difícil o qué tan complejo sea, ella los divide en tokens. ¿Ok? Porque esos tokens le van a ayudar al analizador sintáctico a poder armar el árbol y con eso poder evaluar si la sintaxis es correcta. O en su defecto, por ejemplo, podemos trabajar con expresiones regulares y con esas expresiones regulares poder mandarle como parámetros estos tokens y con estos tokens como parámetros ya la expresión regular va a evaluarla y nos manda una variable verdadera o falsa. Verdadera si cumple con la expresión, falsa si no lo cumple. Y ya sabemos, si es verdadera, continuamos, todo va bien. Y si es falsa, tenemos un error de sintaxis. ¿Vale? Ok. Dice, en general, ahora vamos aquí. Hay un conjunto de cadenas en la entrada para el cual se produce como salida el mismo componente léxico. Este conjunto de cadenas se describe mediante una regla llamada patrón asociado al componente léxico. Se dice que el patrón concuerda con cada cadena del conjunto, lo que les estaba explicando. El patrón de un token o de léxico concuerda con una cadena y la cadena, ¿cómo sé dónde inicia y dónde acaba? Pues por los delimitadores, como asignación, operadores matemáticos o lógicos, fines de línea, etc. ¿Ok? Se dice que el patrón concuerda, ahí está ya, el lexema, ¿sí? El lexema es una secuencia de caracteres en el programa fuente
con el que concuerda el patrón para un componente léxico. ¿Ya? Entonces, estos tokens son lexemas. Pero en programación los conocemos más como los tokens. Dice que los componentes léxicos se tratan como un símbolo terminal de la gramática del lenguaje fuente con nombres en negritas para representarlos. Esto nada más es para representarlos, no tienen que ser así a fuerzas. Nada más se ponen los nombres en negritas para representar cuáles serían tus tokens. ¿Ok? Atributos de los componentes léxicos. Dice, cuando se concuerda con un lexema más de un patrón, el analizador léxico debe proporcionar información adicional sobre el lexema concreto que concordó con las fases del compilador. El analizador léxico recoge su información sobre todos los componentes léxicos en sus atributos asociados. Los componentes léxicos influyen en la decisión del análisis sintáctico y los atributos, en la traducción de los componentes léxicos. En la práctica, los componentes léxicos suelen tener solo atributos, un apuntador en la entrada de la tabla de símbolos donde se guarda la información sobre el léxico. El apuntador se convierte en un atributo de un componente léxico, por decir un ejemplo. ¿Sí? Las características del léxico. Este viene lo bueno y ahí le van a empezar a entender porque el otro fue mucho rollo y mucha teoría y vamos. Dice, ¿qué es características del análisis léxico? Dice primero, lee caracteres. O sea, agarra tu código fuente, que ya hiciste, tu programa en pocas palabras, lee la primera línea y va leyendo carácter por carácter, por carácter, por carácter. Y cada carácter que lee lo revisa en una tabla para ver si es o pertenece al lenguaje que tú definiste. Recuerda que el lenguaje que tú definiste es todos los caracteres, símbolos y operadores que tú has definido. ¿Sale? Para saber si no tienes errores de caracteres indefinidos. No sé si ustedes se han fijado que en los lenguajes de programación no podemos usar ninguna variable, en ninguna variable podemos usar, o en ninguna definición de nada, podemos usar la ñ. La ñ solo la podemos usar en impresiones, en partes de textos. ¿Sale? ¿No se han fijado? ¿Nunca se han fijado que no podemos usar la ñ? ¿Por qué? Porque los lenguajes fueron diseñados en Estados Unidos y el inglés no utiliza la ñ. No existe la ñ en inglés. Entonces, pues en el alfabeto que está definido para ese lenguaje de programación, no existe la ñ. Y si tú pones una variable como niño, por ejemplo, como una variable, ¿sale? Te la va a marcar como un error porque el carácter ñ no es válido, no está definido, ¿sí? En el lenguaje que se definió, o sea, en el conjunto de caracteres, símbolos y operadores, no está definida la ñ. ¿Sale? Ok. Y entonces sería un error. Por eso les dice, lo primero que hace el de caracteres. Luego dice, produce los componentes léxicos, o sea, los tokens. Agarra y va a crear, y toda mi expresión, o sea, la línea completa, la transforma en tokens, así como les dije hace rato. ¿Sale? Luego, ¿qué hace? Filtra los comentarios. Los comentarios, en pocas palabras, los elimina. Los comentarios solamente son para el programa fuente, para información del programador. Esos comentarios, al final de cuentas, si yo los traduzco a binario, van a ser caracteres y me van a estorbar. ¿Ya captan? Me van a estorbar. ¿Por qué? Porque el programa se va a hacer más largo, se va a hacer más grande. Porque al final de cuentas son caracteres, ¿no? Entonces tú pones una instrucción, al final de la instrucción le das diagonal para poner tu comentario, te avientas un choro enorme aquí con tu comentario
Y al final, estos son bits que se suman al programa. Y recuerden que los programas deben de ser lo más pequeños que se puedan para poder manejarlos lo más fácil en la memoria principal. ¿Ya captan? ¿Sí? Entonces, filtra los comentarios. En pocas palabras, a todo lo que tú hiciste aquí, todo bien bonito, le quita los comentarios. Filtra separadores múltiples como espacios, tabuladores y saltos de línea. Van a decir, ¿cómo, profe? No invente. Sí, sí invento. ¿Sí? Tanto que batallo para hacer mi programa todo bien bonito, con todo documentado, todo bien, bien identado, con su identación toda bien bonita, le pongo sus espacios y todo para que sea entendible, y al final se los quita el compilador, sí. Nosotros los usamos como buena técnica, como unas buenas prácticas de programación. Las buenas prácticas de programación dicen que así debemos de hacerlo, así debemos de programar, pero al final de cuentas, espacios, tabuladores, saltos de línea y todo le estorban al compilador. Entonces los elimina, ¿sale? Ojo, elimina hasta los saltos de línea, muchachos, hasta los saltos de línea los elimina. Eso quiere decir que si yo tengo mis instrucciones y aquí tengo mi instrucción y aquí tengo otra instrucción y aquí tengo otra instrucción, al final el compilador les va a quitar los saltos de línea y va a dejar la primera pegadita con la segunda, pegadita con la siguiente y las va a pegar todas y están pegaditas. Por eso es bien importante que hay lenguajes que necesitan un carácter para identificar dónde se acaba la línea, o sea, dónde acaba esa instrucción. El ejemplo sería C, que utilizamos punto y coma para identificar los fines de línea. Los lenguajes que no tienen fines de línea es más difícil. Es más difícil porque lo deja corridito, los deja así, deja una gran línea enorme, enorme, enorme de código y lo va leyendo así, línea, 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 todo lo va leyendo por partes. ¿Ok? Bueno, pero esto los filtra, ¿no? Dice, lleva el contador de líneas y columnas del texto fuente. O sea, en el texto fuente, ¿sí? Lleva el contador de líneas. Algunos compiladores, ojo, algunos compiladores hacen esto, dejarlo así lineal, 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 lineal. Esto lo hace C. C lee las líneas y sabe que esto estaba en la línea 1, que esto estaba en la línea 2, que esto estaba en la línea 3, etcétera. Él sabe en dónde inician y dónde terminan los tokens, o sea, toda la instrucción y en qué línea estaba. Para cuando te saque un error, te diga, error de sintaxis, línea fulanita. ¿Ok? Por eso lleva un contador donde maneja las líneas y las columnas del texto que está leyendo fuente. Otros compiladores solo lo que hacen es, dejan el texto así pegadito y así, pegadito, pegadito así. Línea por línea, así, línea por línea, pegadito. Les quitan tabuladores, espacios, todo pegadito. Y entonces, al ir leyendo, sabe en qué línea está porque va bajando de línea y lleva un contador de línea. ¿Sale? Luego, al leer cada carácter, sabe en qué columna está. Por eso luego te dice, error en línea fulanita, posición 7. Entonces, ya sabes, por eso te dicen en dónde está el error. ¿Va? Y genera errores en caso de que la entrada no corresponda a ninguna categoría léxica. ¿Sale? Si por ahí en alguna de estas líneas encuentras un carácter que no exista o alguna de las se rompa alguna de las reglas del léxico, te va a generar un error. Es un error fatal. ¿Eso qué quiere decir? Es un error que va a detener la compilación o no te va a dejar compilar. Hay errores no fatales como los warning, ¿qué es el warning? Oye, puede ser que tengas un error, pero pues, tú sigue, órale, en los cuales sí te deja compilar el programa si tienes un warning, ¿ok? Entonces, no sé si luego haces sus programas y de pronto te avienta que tuviste 2 warning y ni los pelas, no les haces caso. Bueno, el warning solamente te está diciendo que hay un posible error
en ese lugar, ¿sale? Y cuando nosotros como programadores luego vas, lo checas y te das cuenta que la sintaxis es correcta, y dices, no, está mal esta cosa, no era un error, no. Muy probablemente tengas un error de gramática. Los errores de gramática a veces generan errores graves que detienen la compilación y generan warnings que te dejan seguir trabajando. ¿Por qué? Porque ni es un error de léxico, ni es un error de sintaxis, y puede que en cierto momento te genere un error por la cuestión gramatical, pero puede que no. Entonces te deja continuar, ¿vale? Ok, pero estas son las características del analizador léxico, ¿sale? Hasta aquí, preguntas, muchachos, comentarios, errores, algo que hayan visto, ¿no? Creo que esto ya nos deja un poco más claro qué es lo que hace el analizador, ¿no? Todo bien, profe. ¿Sí? Primero, lee caracteres, ¿sale? O sea, lo primerito que hace es lee los caracteres, ¿órale? Uno por uno para saber si todos son parte del lenguaje. Produce los tokens, filtra comentarios, filtra separadores múltiples, lleva el contador de línea y de columna y genera errores. En pocas palabras, eso es la chamba, ese es el trabajo que hace un analizador léxico. Bien, esto es importante que lo tengan y que se lo aprendan. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un analizador léxico. Vamos a inventar un lenguaje y luego vamos a hacer un analizador léxico. Entonces es importante que lo conozcan. ¿Sale? Continuamos. Algunas definiciones importantes que tenemos que conocer. ¿Sale? Bien, chispas. Bueno, algunas definiciones importantes, como por ejemplo, categoría léxica. ¿Sí? Cuando hablamos de esta parte, de qué es la categoría léxica, estamos hablando, dice, tipo de símbolo elemental del lenguaje fuente, como son identificadores, palabras claves, constantes numéricas, operadores, etc. ¿Sí? Todo el lenguaje lo vamos a dividir en categorías. Todo el lenguaje se divide en categorías, ¿sale? Como por ejemplo, la categoría de operadores matemáticos, la categoría de operadores lógicos. En operadores matemáticos tenemos suma, resta, multiplicación, división, etc. Operadores lógicos, mayor, menor, mayor, igual, diferente, etc. ¿Ok? Son categorías. Ok, siguiente, componente léxico, o sea, un token. Es un elemento perteneciente a una categoría léxica. Es un elemento que pertenece a la categoría. Atributos de un componente. Información del componente necesaria en etapas posteriores del análisis. O sea, valor de las constantes, nombres de las variables, etc. ¿Sí? Y lexema. Lexema es una cadena de caracteres correspondiente a un componente léxico. En pocas palabras, una instrucción, una palabra reservada, toda completa. ¿Sí? Una variable, toda completa. Es un lexema. ¿Ok? En el ejemplo que les puse hace rato, donde decía x es igual a x más 5, x es un lexema. ¿Sale? 5 es un lexema. O en el que puse hace ratito, donde puse nom, es igual a nom algo, nom es un lexema, ¿sí? Compuesto de un lenguaje, de una categoría de lenguaje que se llama alfabeto, ¿sí? Bien. A ver, déjenme ver acá cómo vamos con los... todos bien, todo bien. ¿Listo? Listo, ok. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Esta parte de aquí ya es lo que tiene que hacer su proyecto, lo que tiene que hacer su analizador. Aquí ya le estoy dando instrucciones, pero antes de entrar aquí, lo primero que tenemos que hacer es definir nosotros un lenguaje. ¿Sale?
y les platico cómo se define un lenguaje. ¿Va? Aquí lo voy a poner. ¿Sale? Bien, ahí vamos, ahí vamos. ¿Sale? Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es inventar mi lenguaje. Ya vimos qué es el analizador léxico, ya vimos qué hace el analizador léxico. Ok, pero pues no voy a hacer un analizador de un lenguaje que ya existe, sería ilógico, ¿no? Ahora sí que ¿para qué? Ahora sí que ¿para qué lo creo así, no? No tendría sentido. Ya lo hicieron. Entonces, y además es muy complicado, no nos alcanza el tiempo para hacerlo, necesitaríamos mucho más tiempo, ¿no? Les platico, yo cuando estuve en la universidad, yo llevé compiladores 1 y compiladores 2, igual que ustedes ahorita, lenguajes y autómatas y después compiladores, ¿no? Y vi lo mismo que ustedes, nada más que yo lo vi en semestres, 6 meses. Entonces, pues sí da bastante tiempo de hacer el proyecto, los proyectos largos, los proyectos grandes. Da bastante tiempo, ¿sale? El problema que tenemos con ustedes es que los cuatrimestres, no sé si ya se fijaron, que ya se convirtieron en trimestres, ya nada más vamos 3 meses a clases. No sé si ya se dieron cuenta. Bueno, entonces, no es muy poco tiempo, les voy a ser sincero, muchachos, para poder hacer todo un compilador muy extenso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear nuestro propio lenguaje, muy sencillo, ¿sale? Y aquí se los voy a especificar para que vayamos viendo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear nuestro lenguaje, ¿sale? ¿Cómo se crea un lenguaje? ¿Sale? Bien. Este lenguaje que debe de tener. Bueno, debe de tener esa especificación. Espérenme, les voy a dar aquí especificaciones del lenguaje que ustedes tienen que crear. ¿Sale? Permítanme. Listo. Las especificaciones. Primero, nosotros tenemos que tener, primero, debemos de escoger, o sí, nuestro alfabeto. ¿Sí? ¿Cuál sería tu alfabeto a trabajar? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Por qué? Por tu lenguaje va a crear palabras o tokens, ¿sí? Esas palabras o esos tokens deben de pertenecer a un alfabeto. Bien, entonces, ¿cuál sería mi alfabeto? Muy fácil. Por ejemplo, de una buena vez yo voy a crear mi propio lenguaje. Les voy a ir explicando y lo voy a ir creando el mío para que ustedes vayan viendo, ¿eh, muchachos? ¿Sale? Bien, para que vayan tomando nota también y vayan viendo. Por ejemplo, yo voy a definir que la letra A, coma, B, C, coma, hasta la Z. Ojo, si yo hago esto, especifico que la ñ entra, que todas las letras entran, abusados, ¿eh? Coma, pero también tengo que decir que la A, coma, B, coma, C, coma, hasta la Z minúscula son mi alfabeto. ¿Sale? Yo estoy diciendo, aquí estoy especificando cuál es mi alfabeto. ¿Sí? Mi alfabeto es este. ¿Ok? Ya especifiqué cuáles son el conjunto de letras que yo voy a utilizar para poder trabajar. Estoy trabajando mayúsculas y minúsculas. Tú puedes decir, yo en mi lenguaje solo trabajo mayúsculas, adelante. ¿Sale? Las minúsculas serían error. ¿Ok? Bien. Luego tenemos que escoger nuestros símbolos. ¿Sale? ¿Cómo vamos a escoger nuestros símbolos? ¿Sí? Los símbolos son el conjunto de, válgame la redundancia, todos
aquellos símbolos que nosotros queremos usar en nuestro programa. Aquí hay que tener mucho cuidado. Recuerden, por ejemplo, ¿qué símbolos voy a poner? Por ejemplo, voy a usar símbolos de admiración, coma, comillas, hashtags, pesos, por cientos, diagonales, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, diagonal inversa, chale, contar la diagonal inversa, espérenme, diagonal inversa, etcétera, 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 todos los símbolos que tú quieras que tu lenguaje use. Si ustedes se fijan aquí, no usé el símbolo de ampersand, o sea, este no lo usé, ¿sale? Y no lo usé porque en mi lenguaje no lo voy a usar, ¿ok? Listo. Ya definí mis símbolos, ¿sale? Ahora, ¿qué tengo que definir? Mis operadores. ¿Sale? Pero tenemos un detalle, muchachos. Dentro de los operadores tenemos operadores matemáticos, ¿sale? En donde mis operadores matemáticos son suma, resta, multiplicación y división. ¿Ok? Y mis operadores lógicos son el conjunto de igual, coma. Por ejemplo, yo voy a usar esto para diferente. Cuando los dos caracteres estén pegaditos, eso va a ser diferente. ¿Ok? O no igual. Ya ven que en C es igual y un signo de admiración, ¿no? Luego mayor o menor, mayor, y la combinación de ellos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Cuando yo ponga menor o igual, o cuando ponga mayor o igual, si lo pones al revés ya no va a funcionar, ¿sale? Esos son mis operadores lógicos, ¿sale? Ahora, tú puedes decir, ay, profe, yo no lo quiero así, se ve feo. Yo quiero que mis operadores matemáticos, por ejemplo, sean ADD para suma, sub, mul, div. Perfecto, también es válido. ¿Sí me explicó? Porque en lugar, cuando yo vaya a hacer una suma, una resta o lo que sea, yo no voy a usar esos operadores simbólicos, sino voy a usar estas palabras, las voy a convertir en palabras reservadas. ¿Sale? Tú defines todos estos, tú defines todo lo que tú quieres ver. ¿Sale? Tú defines estos, yo no definí todos los símbolos, pero tú sí los tienes que definir, todos los símbolos que va a usar tu programa. ¿Ya? Aquí yo puse nada más los símbolos que usaría mi programa. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Si vamos entendiendo? Ok, bien. Ahora, ya escogimos nuestro alfabeto. Aquí. Ya escogimos nuestro alfabeto. El alfabeto tiene que ver con los símbolos y operadores, ¿no? Listo. Ya sabemos todos los caracteres válidos en nuestro lenguaje. Todos los caracteres válidos en nuestro lenguaje. Eso quiere decir que si yo pongo una instrucción y dentro de esa instrucción, por ejemplo, yo utilizo este carácter, perdón, este carácter, por alguna razón
me debe de marcar un error, porque no es un carácter válido, no es un carácter válido en nuestro lenguaje. Entonces me debe decir carácter irreconocible, carácter inválido en el lenguaje o algún error como es. ¿Órale? Bien. Ahora, ¿qué falta de hacer? Ahora, tengo que definir mis tipos de variables. ¿Ok? Tengo que definir los tipos de variables. Por ejemplo, yo voy a decir que, por ejemplo, mis variables enteras no se van a llamar enteras, se van a llamar grande. Entonces, cuando yo defina una variable entera, le voy a poner grande. ¿Sí? Y grande, ¿a qué va a ser igual? Grande va a ser igual a qué. Y así se pone el nombre, el tipo de la variable y después su definición. ¿Cómo la voy a definir? Y se pone así, chequen. El que abre, dígito, pero con minúsculas, perdón, dígito, cierra. ¿Sale? Seguido de otro dígito, cierra. Seguido de otro dígito, cierra. Seguido de dígito, cierra. Por ejemplo, seguido de dígito, cierra. Y así lo voy a dejar. Eso quiere decir que mis números grandes o mis números enteros pueden tener hasta 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Es más, le voy a poner hasta 6 dígitos para que pueda llegar a los millones. Después de esto, lo convierte en notación científica. ¿Ya captan? ¿Sí captan? ¿Le vean? Va. Órale. Entonces, ya definí cómo se hacen las variables enteras. Por ejemplo, aquí le voy a poner entre paréntesis una variable entera. ¿Órale? ¿Cómo defino, por ejemplo, una flotante? ¿Sale? Le voy a llamar a la flotante real. ¿Sale? Y voy a decir que puedo tener un número real de 5 dígitos más de 5 dígitos seguido de un punto, chequen, seguido de un punto, ay caray, sale, perdón, a ver, ahí está, seguido de un dígito, seguido de otro dígito, y ya. Entonces, esta es una variable flotante, por ejemplo, ¿no? Eso quiere decir que en mi lenguaje, mis números reales solo pueden tener dos decimales, dos dígitos. Pueden tener 5 seguido de un punto y después de eso, dos decimales. Ya, ¿sale? Así es como voy a definir mis variables reales. Ahora van a decir, profe, ¿usted está inventando todo? Sí, estoy inventando mi propio lenguaje. ¿Sale? Estoy inventando mi propio lenguaje, pero también estoy haciendo la definición de mi lenguaje. Y la idea es que tú no le pongas, que no le pongas que no le pongas string, y que definas, aprendas cómo serían tus números. ¿Sale? Por ejemplo, en vez de carácter le voy a poner letra. ¿Ok? Y mi variable, mis letras solamente van a ser de tipo carácter. De tipo carácter. Pero como nada más es de un solo carácter, pues nada más va a ser así. ¿Sale? Y le voy a poner, en vez de letras, le voy a poner, ¿qué le pondré?
no sé, cadenas, no, string, no, ¿qué será? ¿Qué será? Le voy a poner letras con S, Chihuahua, con mayúscula. Letras que va seguido de carácter, seguido de otro carácter, seguido de otro carácter, ¿sale? Y así sucesivamente. ¿Cuántos caracteres? ¿Sale? Todos los caracteres que tú quieras, no sé. Pudiésemos hacer esto, miren. De carácter. Y aquí pones entre paréntesis la especificación, por ejemplo, hasta 100 caracteres, ¿no? O sea, puede tener un string así de 100 caracteres, ¿no? ¿Sale? Bien. Mis variables, por ejemplo, booleanas, le voy a poner FB de verdadero o falso y FB de verdadero o falso solo pueden tener los valores de 0 o de 1 porque así me indica si es verdadero o es falso. ¿Ok? ¿Se fijan cómo estoy inventando mis propios lenguaje y definiendo? Aquí estoy definiendo mis tipos de variables. ¿Ok? Bien. Ya estamos casi en tiempo, ya es casi la 1, muchachos. Bien. Y les voy a dejar de tarea, no lo van a subir ahorita porque la tarea la vamos a ir haciendo en pedacitos y ya que esté lista la van a subir. Ya después pongo la actividad en el módulo. Vayan definiendo cuál va a ser esto, los alfabetos, sus símbolos, sus lógicos, tipos de variables. Ahora, nada más vamos a usar las básicas, enteras, caracteres, strings y booleanas. No vamos a definir matrices, ni vectores, ni tampoco apuntadores, archivos, nada más estos tipos básicos. Con esto ya podemos usar estos sencillos. ¿Ok? Vayan inventando su propio lenguaje, sáquenle payaso a esta onda, a este rollo, cópienlo ahorita para que se den una idea. La definición es igual, solo van a cambiar aquí pues, lo que usa o no se usa. ¿Sale? ¿Ok? Váyanlo haciendo en un documento de Word de una vez bien. Vayan poniendo cómo se va a llamar tu lenguaje. Inventan cómo se va a llamar tu lenguaje. Vamos a empezar con el apartado. Yo le puse primero símbolos, operadores, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y la siguiente clase les voy a enseñar cómo se definen la estructura de inicio, fin, todo desarrollo y cómo se definen ya instrucciones, ¿vale? Para que hagamos o inventemos nuestro propio lenguaje, me lo suben, yo ya sé cuál es ese lenguaje, y después empecemos a programar el compilador, el analizador léxico de ese lenguaje que ustedes inventaron. Es personal, no es por equipos, cada quien lo sube, ¿vale? ¿Sale, muchachos? Ok. Entonces, pues bueno, ya estamos en tiempo. Déjenme, si ahora no sale. ¿Ya lo copiaron o ya le tomaron foto o algo por el estilo? Ya, profe. Vale. Sale. Muy bien, muchachos. Entonces, bien. Empiezan a definirlo la próxima clase, o sea, el próximo lunes, no, martes, que es hoy, ni sé, es miércoles, el próximo martes ya deben de tener definido esa sección que yo definí, ¿sale? Ya váyanla pensando bien
Recuerden, entre más complejo, más loco, más así, a ver, ve pensando cómo lo vas a programar, ¿sale? Pero puedes ir haciendo la definición y ya que hagas tu definición de lenguaje, la próxima clase les voy a enseñar cómo se, permítanme, cómo se hacen ay, se me fue, cómo se define la estructura de un programa para poder, trabajar también y hacer la parte de la estructuración del programa. Eso es súper importante, que es inicio, fin, y que te vaya diciendo qué onda con todo, con toda toda la programación, ¿sale? Sí, por eso es importante que lo tengamos. ¿Sale? A ver, entonces, Profe, ahorita no se la escucha, se corta mucho.